donde me desempeño ahora hace más de 14 años, con logísticas de proyecto y logística regular internacional de abastecimiento. Así que bueno, un gusto de participar y a medida que se desarrolle la clase iré haciendo algunos comentarios o brindando información. Bueno, un placer tenerte con nosotros, Bernardo, igualmente a César, así que cuando ustedes crean conveniente van a hacer su aporte en la asignatura. Bueno, para comenzar el día de hoy, el tema del que vamos a hablar va a ser de la logística internacional y aquellos objetivos que nosotros nos planteamos en la cátedra para que ustedes puedan reconocer cuáles van a ser los medios y los modos de transporte disponibles en un mercado nacional e internacional, que los puedan identificar, que puedan conocer sus características, que puedan establecer aquellos valores que va a incorporar el sistema de la distribución a la carga y poder reconocer todos los factores que van a influir en el costo de un flete, distintos, teniendo en cuenta el medio y el modo. Y también que luego puedan aplicar correctamente las reglas internacionales, que son las denominadas 5 TEMS, que ustedes todavía no lo hemos visto al transcurso de la asignatura, pero que lo vamos a ver en un módulo específico y completo, todas las reglas internacionales que conlleva con sus características particulares que están consensuadas y sincronizadas en este tema de la logística internacional. O sea, los 5 TEM son el ABC del comercio internacional para poder que pueda funcionar la operativa y la logística. Al momento de confeccionar el armado de la clase, decidimos incluir en la distribución física internacional esta regla de oro que se cumple, que es la de poder transportar un producto adecuado en la cantidad requerida al lugar acordado y a un menor costo total para poder satisfacer las necesidades del consumidor en el mercado internacional. La denominada JIT y TQ. Justo a tiempo y calidad total. O sea, para que esto tenemos que tener en cuenta que para poder seleccionar un medio de transporte en la logística internacional, tenemos que tener presente lo siguiente, que debemos cumplir que el producto sea en la cantidad que nos requiere nuestro cliente, a un menor costo total para poder satisfacer las necesidades del consumidor en destino. Ahora bien, ¿qué va a ser necesario y útil para nosotros para poder tomar este tipo de decisiones? ¿Qué hay que considerar para ser competitivos en el mercado externo? Y ser competitivo en nuestro mercado con nuestros competidores directos. En el tiempo de la entrega, en la calidad del producto y en los servicios que voy a incurrir para poder trasladar ese producto y entre las 3 características poder ser competitivo. Hay una cuestión que después vamos a desarrollar y que va a hacer hincapié también el licenciado Bernardo, el profesor, en el cual nosotros la que denominamos los 3 pilares fundamentales que son el transporte, la infraestructura y la organización. A lo largo de la historia, los medios de transporte han formado parte esencial de la evolución del ser humano. Por ejemplo, en la antigüedad, antes los productos no se movilizaban, o sea, sino que se encontraban al alcance de los consumidores. Los seres humanos solamente se instalaban en cercanías de sus lugares para ahí obtener los productos que necesitaban. Luego, con diversos factores, por ejemplo, con las luchas constantes, las guerras y la escasez de alimento, el ser humano comenzó a moverse para poder abastecerse de esos productos. Es aquí donde surge la necesidad de la búsqueda de otros medios de transporte. En su momento, el medio de transporte en esta época teníamos los animales, como podían ser los caballos, las mulas, entre otros. Con la revolución industrial y la llegada de la máquina a vapor, fue lo que nos permitió que se generaran grandes avances en el sistema de transporte, lo cual nos permitió desarrollar temas de los barcos y los ferrocarriles principalmente. En esa época, pensando en el contexto histórico
económico y cultural. Con ellos, tanto con los barcos como los ferrocarriles, ellos nos iban a permitir poder recorrer grandes distancias y poder transportar grandes volúmenes de mercadería. Ya no solo, como sucedía anteriormente, el ser humano iba a retirar el producto que antes no se podía movilizar. Ahora bien, para poder transportar la mercadería, existen medios y modos de transporte. Vamos a hacer una aclaración en la diferenciación entre medios y modos, como hacen algunos autores. Por ejemplo, Roberto Bloch, que tienen en su material bibliográfico. Roberto Bloch escribe que los modos de transporte son los sistemas útiles para el traslado de las mercaderías, como son el modo acuático, el terrestre y el aéreo. Pero el medio va a ser el vehículo que va a ser utilizado para cumplir ese traslado de ese producto. Y ahí vamos a tener los buques, las barcazas, los camiones, los trenes, los aviones, por ejemplo. Tengan en cuenta que para poder seleccionar un medio de transporte apropiado, lo más correcto posible, siempre va a depender del tipo de carga. Depende de mi producto, es el medio que más apropiado y el más correcto y con las características que contiene cada medio de transporte. Ahora bien, acá es donde va a aparecer el tema de la infraestructura, de la organización y el transporte. ¿Por qué decimos esto? Porque cada modo de transporte va a poseer medios, terminales, sujetos y documentos específicos. Es aquí donde la selección del medio de transporte, luego de haber podido establecer para cada producto, para nuestro producto específico, la cadena de distribución, que se va a hacer teniendo en cuenta las características propias del producto que yo voy a transportar o voy a recibir. Entonces, esto va a poder permitir poder elegir, seleccionar un embalaje adecuado y con sus marcas necesarias. Luego vamos a desarrollar las características que debe tener un embalaje, con qué marcas, etc. Tema de infraestructura. Es aquí donde hacemos mención, hacemos unos comentarios de que la infraestructura es algo fundamental porque si las rutas principales o las rutas alternativas no están acordes para el modo y el medio de transporte de acuerdo a la zona geográfica donde me encuentre y donde sea proveniente la procedencia de la mercadería, o sea, se va a hacer imposible de que ese producto sea óptimo para ese medio de transporte, disculpen, sea óptimo para ese producto. Entonces, una vez que hagamos todo este análisis previo, vamos a contar con una evaluación, vamos a poder realizar una evaluación adecuada para la operación que me permita tomar decisiones. Bernardo, César, hasta aquí, ¿quieren indicar algo, aportar algo? ¿Algún comentario? No, bueno, un poquito de la mano de lo que vos hablabas de la evolución en la historia del medio de transporte. En los últimos años se dio otra evolución que vino de la mano de los procesos de integración, ¿sí? Sí. En los últimos años el desarrollo de los bloques regionales hizo que muchas barreras artificiales al comercio entre las naciones ya no existan, ¿sí? Lo que va generando nuevas oportunidades y nuevos desafíos para la logística internacional. El tema es que, desde el punto de vista nuestro, República Argentina, como exportadores, tenemos que tener en cuenta, más allá de, obviamente, qué tipo de mercadería voy a transportar, qué tipo de envase, qué tipo de embalaje lleva la mercadería, nuestra posición en el mundo, que por lo general la mayoría de las cargas que salen de Argentina salen vía marítima. Ya después vamos a ver las características de este medio de transporte. Y que la mayoría de las cargas de exportación de nuestro país salen a granel y otro porcentaje, no
no tan alto vía contenedores. Ya vamos a ver cuáles son los principales puertos y terminales de carga que vamos a tener, pero un poco el tema de que, así como hubo una evolución en la historia, también hemos tenido, y que la revolución industrial marcó un hito al respecto, también tenemos, muchos años después, otro hito, que es la formación de los bloques, los procesos de integración. Exacto, César, donde está más focalizado hoy en día, en la actualidad, a través de los estados, cómo funcionan y cuáles son las características y desventajas para poder integrarse a través de los bloques, de los tratados, sobre todo hoy en día que escuchan mucho el tema de los tratados de libre comercio, sobre todo con la noticia futura de la decisión que pueda tomar nuestro país en función del Mercosur. Pero bueno, para no explayarnos y cambiar de tema, vamos a continuar con lo que compete al transporte de carga internacional. Y acá vamos a analizar desde dos puntos, o sea, nos hacemos los dos interrogantes para definir cuál es el precio de mi producto puesto en el local de mi cliente, considerando que nosotros somos Argentina exportador, y cuál es el precio de un producto en mi local, Argentina importador. Bueno, para analizar estos componentes del precio de venta de un producto en un determinado lugar, en origen o en destino, para nosotros podemos dar respuesta a estos interrogantes en dos términos, que son dos Incoterms. En origen, para lo que es el valor Ellsworth, y en destino, lo que es DDP. Bueno, para comprender un poco este gráfico de lo que es en origen y en destino, y el valor de mi precio de mi producto en destino y el valor del precio del producto en mi local, acá podemos ver que en Ellsworth lo que representa es en mi fábrica, cuando el importador va a venir a retirar la mercadería a mi depósito, va a asumir todos los costos, todas las responsabilidades, los riesgos, hasta el medio de transporte internacional, inclusive hasta que carga la mercadería y el transporte internacional y lo lleva a su fábrica. Va a asumir con todos los gastos aduaneros, todas las tramitaciones, los gastos de terminal, etc. La inversa sería en caso de que yo como exportador, yo como argentino, voy al mercado de destino, por ejemplo, si fuese Shanghái en China, retiro la mercadería en destino y me encargo de gestionar toda la importación, todos los costos, contactar al medio de transporte, asumir los costos, las responsabilidades, los riesgos, gestionar luego la importación, nacionalizar la mercadería, etc. Entonces, son los dos puntos en los cuales se va a enfocar para analizar también todos los costos de servicios de la distribución logística. Es aquí donde nosotros, para poder considerar cuál va a ser el medio adecuado, el medio de transporte, y para poder seleccionarlo, analizarlo y evaluarlo, es donde tenemos que tener en consideración el precio, el tiempo de tránsito promedio, la variación del tiempo de tránsito, las pérdidas y los daños. ¿Por qué aquí, por ejemplo, el tema del tiempo del tránsito promedio? Porque el transit time, de la ruta que tenemos, por ejemplo, desde Asia hacia América del Sur, por ejemplo, en nuestro país, en Argentina, el transit time tenemos aproximadamente ronda unos 60 días. Entonces, esa variación del tiempo con todos los pasajes que pueda sufrir la mercadería, ese tránsito con las demoras, los transbordos, etcétera, que los daños de fuerzas naturales, paros en terminales, etcétera.
cualquier daño, pérdida que pueda sufrir la mercadería, tenemos que va a estar contemplado en lo que va a ser los Incoterms. Entonces, en origen y en destino, cuáles van a ser las responsabilidades, cuáles van a ser los riesgos que vamos a asumir por en caso de que existe una demora, quién va a incurrir en esos gastos de la demora, en caso de una pérdida, de un daño con mi producto, con mi mercadería. Entonces, estas son algunas consideraciones que debemos tener presente para poder seleccionar un medio de transporte adecuado, partiendo desde la base de nuestro producto y las características y la calidad de nuestro producto. Aquí vamos a poder ver que se armaron algunos tips de ventajas y ahí se agrandó un poquito más, de ventajas y desventajas de distintos medios de transporte, los distintos medios, tanto el medio aéreo, terrestre, férreo, marítimo. Lo que queremos soslayar aquí es que estas ventajas y ventajas que incluimos no es que se van a cumplir específicamente a rajatabla o son estas ventajas y desventajas exclusivamente. Se van a condicionar y van a ser aleatoriamente, van a variar de acuerdo al tipo de producto. O sea, lo que puede ser una ventaja para ustedes, de acuerdo a lo que comentaba César, la posición que tomamos nosotros y la posición geográfica donde estemos ubicados, para nosotros puede ser una ventaja y para otro competidor puede ser una desventaja. Entonces, ojo con esto, sino más que nada, por eso no vamos a actuar en profundidad sobre cada ventaja y desventaja de los medios de transporte, sino son algunas características de que nosotros especificamos y resaltamos, pero que no se va a cumplir a rajatabla en toda la operativa logística, la distribución logística, sino tengan en cuenta que va a ser en función del producto y la posición donde se encuentren ustedes. César, Bernardo, ¿algo para aportar que deseen útil, conveniente? Sí, en este sentido, lo que acaba de decir vos, estaríamos frente a lo que nosotros denominamos el valor de afinidad, ¿no? Digamos que ese grado de adecuación del medio de transporte a la mercadería que tenemos que transportar. En función de eso vamos a poder ir viendo cada una de las ventajas o desventajas que tiene cada medio de transporte, porque claro, va a estar dado en función de qué tipo de mercadería voy a transportar. Yo siempre doy un ejemplo en las clases, ejemplo real, que es los exportadores de caballo de carrera, pura sangre. ¿Es una mercadería voluminosa? Sí, es voluminosa. Yo siempre les pregunto, ¿en qué les parece que se pueden transportar? Se exporta mucho a España. ¿En qué llevan los caballos? Y claro, ahí quedan como en un interrogante, ¿no? Le digo, no lo duden, va vía aérea. Y me miran como diciendo, oh, sí, va vía aérea, no hay otra forma de llevarlo. No puedo llevar un caballo en un buque, porque va a llegar en un estado bastante calamitoso. Van en vía aérea. Y con ciertos recaudos súper especiales, pero va vía aérea. Bueno, pero me dicen, pero el flete es carísimo. Sí, está bien, pero ¿cuánto sale un caballo de carrera? Entonces, va todo en relación a lo que es, en este caso, el valor de afinidad. ¿Se adecúa un medio de transporte marítimo para un flete a España de un animal vivo? No. Valor de afinidad, cero. ¿Qué otro medio me queda? Bueno, vía aérea. Digamos, valor de afinidad y bueno, casi un 100%. Un poco esa era la idea, ¿no? De relacionar la tablita con lo que nosotros llamamos valor de afinidad de un flete marítimo. Exactamente, vino muy bien tu ejemplo, César, porque
Justo a los chicos del primer curso hemos aclarado porque siempre lo que es relación al flete, porque ahora vamos a ver cómo se componen los fletes en cada medio de transporte y todo, qué características hay que tener, las que tiene en realidad. Siempre vamos por la afinidad del precio, de lo más económico, sin importar las consecuencias que me puede conllevar contratar un flete económico sin el análisis previo, la evaluación de, bueno, toda la logística y lo que vamos a ver también teniendo en cuenta los Incoterms, lo que vamos a ver en la segunda parte del módulo, que va a ser la próxima clase, temas de seguros. Entonces, ¿cuáles son? Por esto que viene bien el ejemplo del caballo, porque uno, a ver, la primera respuesta que nos puede dar la falta de conocimiento, muchos te pueden decir el tema marítimo por el tema del transporte, pero bueno, ahí es lo que hay que tener en cuenta, el valor afinidad y la calidad del producto que estoy exportando. Así que Claro, muchas les doy otro dato así bien clarito. grosero, pero que va a, queda como ejemplo, el caso de los caballos. Eh, Al momento de llegar a destino, el rendimiento, ¿sí?, del caballo disminuye en un 30% respecto de cuando debido a haber sido embarcado, digamos, por el estrés, por una serie de factores. Imagínense, si lo llevamos vía marítima, el rendimiento es -10, ¿sí? No existe ese caballo. Ese transit time que tiene vía Exacto. marítima y las condiciones. Entonces, aquí conforme al tipo de mercadería, no cabe duda que no se puede transportar vía marítima. En mi actividad profesional solemos traer equipos de alta precisión para investigación científica. Son equipos que van embalados, todos van dentro con su embalaje perfectamente adecuado. Además, lo traemos vía aérea. ¿Y puede venir vía marítima? Sí, puede venir vía marítima, no es un ser vivo. Lo que ocurre es que es pues, un instrumento de altísima precisión que si llegamos a tener algún inconveniente, el seguro, cuando hablamos seguro lo vamos a ver en detalle, no lo va a cubrir. Aparte, por el valor tan alto que tiene, no se justifica andar de alguna manera buscando un ahorro en un flete para ese tipo de mercadería. Por eso ahí está también dado el tema del valor de afinidad, ¿no? Medio de transporte que se adecua a ese tipo de mercadería. Exacto, César. Chicos, hasta aquí alguna duda que tengan al respecto o que quieran consultarnos a César, a mí o Bernardo. Si no, continuamos bueno, aquí vamos a trabajar, a hablar de relación al lo que debe tener, que se debe considerar para una logística, que son los tres pilares fundamentales que les hacía mención anteriormente del transporte, la infraestructura y organización. Y aquí me parece que creo que me gustaría que participe el colega Bernardo, que da su experiencia, su trayectoria en el rubro petrolero y el aporte que ya ha realizado con sus compañeros del primer curso. Me parece tenue que darle la palabra a él para que pueda explayarse al respecto, si te parece, Bernardo. Sí, Ezequiel, ¿se escucha bien? Ahí se Sí, escucha sí, sí, te perfecto, te escuchamos bien, escuchamos. Fernando. Bueno, acá yo lo primero que suelo recomendar es un índice del banco, del BDI, del Banco Mundial, que es el índice de desempeño logístico, es el LPI, que básicamente incluye estos tres aspectos: transporte, infraestructura y organización, desde el punto de vista de facilitación del comercio internacional. Puntualmente, bueno, ya estuvieron viendo y van a seguir viendo y leyendo en el módulo 2, en el apunte, en la definición de transportes y demás. Sí cabe recalcar la importancia en la infraestructura y la diferencia que van a tener entre los diferentes países o bloques o zonas
donde van a comercializar y realizar las operaciones, tanto de IMPO como EXPO. Y básicamente esa infraestructura se va a impactar tanto en el lead time, en el transit time, en el tiempo, como en los costos asociados. Igualmente va a impactar la organización. Cuando entienden de organización, no solo están hablando desde el aspecto de la organización de las infraestructuras, sino puntualmente de cómo están organizadas y las funciones de las diferentes aduanas. Hoy por hoy se está viviendo una situación de disrupción, que las aduanas obligatoriamente están migrando a una digitalización y ya se está hablando de un comercio exterior 4.0, asociado al concepto de industria 4.0, pero tan importante como elegir el medio de transporte es analizar por dónde va a circular ese medio de transporte, ya sea terminal aeroportuaria o portuaria, o ingreso o rutas carreteras, porque eso le va a impactar en los costos de nuevo y en los tiempos. Y tan importante como eso es saber por qué aduana puntualmente van a ingresar o van a salir y por qué aduana van a ingresar o salir en el exterior. Como para cerrarle este breve aporte y sumado a lo que comentaba César, en mi industria nosotros nos peleábamos por los fletes de los aviones que justamente llevaban caballos. O sea, cuando subían caballos, no podíamos subir las turbinas nosotros. Justamente ahí en ese caso la infraestructura o el medio ya estaba decidido y básicamente, que es lo que ahora van a empezar a ver de la tarifa de flete, está muy influenciada por la oferta y la demanda. Y nunca perdiendo, y lo que yo le quería sumar ahí para las ventajas y desventajas que van a ver o van a ver más en detalle después cuando lean, es que nunca tienen que perder de vista la visión del cliente, tanto interno como el cliente externo en el caso de que estén realizando una operación comercial, que es, de última, quien va a pagar ese flete y ese modo que ustedes van a tener que realizar y quien va a poner las condiciones de tiempos de entrega y condiciones generales y va a estar pagando justamente esa elección del tipo de transporte. Perfecto, Bernardo, muchas gracias por el aporte, importante, valioso. Si alguno de los alumnos tiene alguna duda para hacer, inquietud personal, el trabajo al respecto. Sí, disculpa, yo quería hacer una pregunta, Sí, porque, adelante. ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Mantegaza Juan Ignacio te habla. Yo ayer a la noche actualicé la consigna del trabajo práctico, actualicé de qué lugar importaríamos, y yo vi Sí. que a la noche mandaron los grupos que ya estaban confirmados para entregar más información y no estaba dentro de ese grupo. Quería saber si me faltaba algún tipo de información más por llenar, o es una cuestión de que todavía no revisaron mi propuesta. Bueno, te comento, mira, está César justamente participando y todo. Ahora sí que te va a comentar él, pero bueno, él estuvo confirmando una tanda de correos y otros mensajes que fue recibido entre la noche de ayer y en el día de hoy. Se van a estar evaluando y respondiendo en el transcurso de la semana. No sé, Buenísimo. César, si quieres hacer comentario. Sí, sí, yo recibí mails hoy a la mañana. Después yo eso lo mandé anoche y hoy a la mañana estuve recibiendo mails. Por lo menos me llegaron hoy a la mañana. Así que mañana los voy a empezar a ver como para también ya sumar a la nueva confirmación. Y vamos a ir Bárbaro. confirmando todos los días, sí, sí. Muchísimas Exactamente. gracias. No, de nada. No, la idea que se nos era que pudieran completar y cumplir con todas las condiciones de los productos, el mercado meta, etcétera, para que esté bien definido y completo, que mismo entre nosotros evaluar que realmente qué productos son factibles de que puedan trabajar ustedes mismo. Por eso se les pidió agregar, incluir lo que es el insumo importado.
Bueno, gracias al aporte de Bernardo, la participación en relación, bueno, tener en cuenta eso, que cuando también hablamos de organización, hablamos no solo de Estado, sino también de organizaciones privadas, de infraestructura, la importancia de lo que hoy en día, la inversión en cada puerto, en cada terminal, de la comunicación, de las rutas, los caminos, todo lo que tenga que ver con inversión para mejora futuro, en relación, porque esos tres pilares de que el transporte sin la infraestructura y sin la organización, donde falla uno de los tres pilares, es donde no funciona la cadena de distribución logística. Continuando con la logística, vamos a hablar de lo que es en relación al transporte marítimo y vamos a explayar un poquito más, mismo por cómo es en la moda de su explotación, la contratación del servicio por transporte marítimo. Ustedes pueden ver que pueden ser por través de las líneas regulares denominadas liners o de los buques trams. Entonces ahí tienen como transporte trams. Las líneas regulares están compuestas de aquellos servicios conferenciados y outsiders. Los conferenciados son aquellos en los cuales dos empresas que son las armadoras o más empresas se encuentran para poder integrar una conferencia y así van estableciendo y permitir rutas ya preestablecidas con una cierta regularidad. Tengan en cuenta que el servicio regular, el servicio de la contratación vía liner, son buques que tienen tarifas constantes con itinerarios, rutas frecuentes y con una disponibilidad de espacios para lo que compete generalmente a carga general y contenerizada. A diferencia de las buques de líneas regulares, los outsiders o los denominados armadores independientes son aquellos que no poseen una regulación de tarifas ni cronogramas de salidas o arribos. Lo que comentaba César, hoy en día lo que más se utiliza es aquella contratación de servicios de líneas regulares. Con respecto al transporte tram o la contratación de buque, concesión a casco desnudo, o locación que puede ser flete por una contratación de un servicio de flete por tiempo o por viaje. Cuando hablamos de cesión a casco desnudo es cuando el armador quien va a entregar el buque en condiciones óptimas, pero no se va a hacer cargo de aquellos insumos, de los recursos que van a ser necesarios para poder cumplir con la tripulación y realizar el viaje. O sea, recuerden que el armador es aquel que va a gestionar la navegación y el gestor comercial. Cuando hablamos de fletamiento por tiempo, por viaje, por tiempo, bien lo explicó el curso anterior Bernardo con su experiencia, que aquellos por tiempo son, por ejemplo, cuando se contratan para un proyecto puntual, por ejemplo, por un determinado tiempo específico, para aquellos proyectos, sobre todo, vamos a poner el ejemplo de Vaca Muerta, que tiene el proyecto de Vaca Muerta, donde por un periodo de tiempo se va contratando ese tipo de flete, y cuando hablamos por viajes, cuando se contrata específicamente para una mercadería puntual. ¿Es correcto así, Bernardo, lo que digo? ¿Algún aporte que quieras realizar? Vos que Sí, estás ahí, en el rubro. sí, ahí les doy un ejemplo de contrataciones que tenemos nosotros de buques tram. Por tiempo, por ejemplo, nosotros contratamos los buques que dan soporte a las plataformas que están en el sur de la Argentina. La Argentina tiene 5 plataformas. Entonces nosotros ahí tenemos contratar la tripulación y todo el buque completo para el movimiento de carga y personal entre las plataformas. O sea que por un plazo determinado o por un proyecto determinado, más o menos una perforación de nuevos pozos offshore, están en 4 o 5 meses, o sea, por 4 o 5 meses nosotros tenemos un buque a disposición. Y por viaje, cuando tenemos que mover carga por la cantidad y el volumen, que no nos conviene hacer movimientos regulares, porque no nos conviene traer la carga por contenedores, ejemplo, cañerías, contratamos un buque punto a punto. Entonces,
Un ejemplo que di hoy es de una experiencia que tuve de traer un buque completo de cañería desde África, de Congo, hasta un puerto cercano a la zona de operaciones y se utilizó Punta Quilla, que es en el sur argentino. O sea, por viaje de un punto a punto y por un tiempo determinado, específico, que tenés a cargo toda la operación completa del buque, con sus costos relacionados. Excelente, Bernardo, por tu ejemplo. Si les quedó claro o alguna duda sobre este modo de explotación, los modos de explotación, de contratación de transporte marítimo, chicos, tengamos presente que para lo que es los distintos tipos de transporte existen reglas. Entonces, bueno, en esas reglas de las cuales van a estar pronunciados los principales conceptos, las responsabilidades, se van a pactar los derechos, los plazos de reclamo, modos de contratación y los documentos que van a intervenir. En el transporte marítimo contamos con un documento que va a representar lo que es el flete acuático, que es el Bill of Lading, el BL, o si lo han oído en alguna oportunidad, el conocimiento de embarque. Este BL, este conocimiento de embarque, es un documento que va a estar emitido por parte de las compañías navieras o los armadores en caso que correspondan. Se emiten 3 originales y cada documento, cada BL, va a servir como prueba de contrato entre las partes, entre el exportador, el importador, el consignatario, la acreditación de la carga de la mercadería y la titularidad de la mercadería, y el comprobante que puede reemplazar como comprobante que pueda reemplazar la emisión de una factura y a su vez puede ser negociable como título de crédito para cierta operativa. El BL, ¿qué va a contener? ¿Qué datos va a contener este documento? Datos mínimos necesarios como son de las partes, del importador, el consignatario, el despachante de aduana, los datos del buque, los datos del estado de la mercadería, la descripción de la mercadería, la posición arancelaria, que ustedes ya hemos visto NSM, el valor del flete, el volumen, el peso, toda la cantidad de copias no negociables que se van a ser entregadas para la otra parte. Este documento también puede contar con algunas leyendas dentro del documento, como por ejemplo, si el documento no sufre ninguna deficiencia, no tiene ninguna observación, la leyenda de documento limpio, ustedes van a encontrar en su bibliografía, o si no, con la expresión de leyenda sucia en caso de que tenga algún tipo de observación la mercadería en la condición de que se encuentre la mercadería. Otras leyendas que podemos encontrar dentro de un BL va a ser que diga leyón directo o trove, que es cuando el viaje de la mercadería se produce directamente de un puerto de origen al puerto de destino sin ningún tipo de escala en ningún otro puerto terminal. Mixto, o en realidad las compañías marítimas le incluyen un sello de transbordo, que es en el cual el viaje sufre transbordo en alguno de los puertos, y en el documento se pasa de una compañía a otra para hacer entrega de esta mercadería en destino. Por ejemplo, uno de los puertos de transbordo muy frecuente y con reconocidos es el puerto de Santos en Brasil. Otra de las leyendas que puede es que diga embarcado a bordo, ship on board, dado que el BL se va a emitir después de cargar la mercadería en el buque. Say to contain, cuando la mercadería viaje en contenedores, y el capitán del buque va a ser quien va a colocar esta leyenda, ignorando contenido que viaja dentro del mismo. La leyenda de prepay o collect, de acuerdo a la contratación del flete, si es pagadero en origen, prepay, a cargo del vendedor, por cuenta del vendedor, o collect, si es pagadero en destino,
y a cargo del importador y que se va a arribar al momento de arribar la mercadería de destino, y ahí ustedes van a, en ese caso, van a editar la certificación de flete para el despacho de la mercadería. Ignorado de peso y contenido se da sobre todo cuando las mercaderías enviadas en vía aérea, cuando uno puede desconocer el contenido de la mercadería que puede estar recibiendo y declara denuncia ignorada de contenido ante el guardaduanero. Esto es lo que corresponde a lo que sería al transporte marítimo. Ahora bien, para la composición del flete del transporte marítimo, para la carga general, las tarifas se van a fijar de acuerdo a su relación de peso-volumen, o sea, siempre se va a aplicar el mayor. Eso ténganlo presente siempre, que siempre se va a aplicar el mayor valor. O sea, relación de 1 tonelada a 1 metro cúbico, se va a aplicar el mayor valor. La composición del flete, el flete básico, oceánico, puede sufrir sobrecargos o descuentos. Algunos sobrecargos, por ejemplo, pueden ser por el retail container, que es cuando la mercadería viaja en contenedores. El BAF, que es un ajuste que se realiza por recargo del costo del combustible, muy frecuente. Otros sobrecargos puede ser cuando por Terminal Handling Charge, lo que ustedes van a encontrar en webs y cuando busquen información, cotizaciones, reciban cotizaciones, estén en contacto, tema por cargos por manipulación en los puertos, el THC, costos por medidas de seguridad, los costos por la emisión del BL, que es este documento que representa la carga, y entre otros cargos por sobrepeso, por sobremedida, etc. Aquí hacemos solamente una mención superficial y no hacemos los tiempos y los márgenes no nos dan para poder, con un caso concreto práctico, pero lo vamos a desarrollar y lo van a ver en concreto con casos reales cuando ejercitemos los costos y ejercitemos los costos de flete. Y en esos temas, cuando veamos la práctica de costo, van a ver todos estos términos, las terminologías, los conceptos que venimos desarrollando desde la primera clase a hoy, todos lo van a ver cómo se va a composicionar dentro de la confección de un costo. ¿Alguna duda con relación a la composición de un flete marítimo o los sobrecargos que pueden existir? Nuestra sugerencia para el trabajo práctico, de acá César también puede hacer su aporte, es que les sugerimos que vayan contactando, viendo compañías navieras, aéreas, ver cómo pedir solicitudes, cotizaciones de flete, en ciertas condiciones de acuerdo a su producto, al insumo a importar, que han seleccionado, que haya sido aprobado por la cátedra. Pueden ingresar a las terminales portuarias, depósitos fiscales y ver, comparar y la lectura de tarifarios, donde van a ver el detalle, todos los sobrecargos que pueden existir, que pueden cobrarnos las terminales portuarias, y se van a llevar una linda sorpresa en los valores que se manejan, y por eso cuando hablamos de demoras, de los tiempos y una distribución de la logística correcta y adecuada para ahorrarse costos en la operativa de logística. César, que quieras realizar algún aporte de tu parte, o tanto bienvenido Bernardo también al respecto. Sí, respecto de... ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan ahora? Sí, sí. Sí, escuchamos, César. Respecto de la averiguación de flete, sí, ustedes en el TP van a tener que averiguar
más de una cotización de flete de importación, porque se pide que por lo menos consulten a 2 proveedores distintos de distintos países, en caso de existir, y después van a tener que cotizar el flete final de exportación, así que ahí van a tener que, dependiendo de por qué medio de transporte viene el insumo importado y por qué medio de transporte vayan a exportar, van a tener que averiguar los costos de los respectivos fletes. Y de la mano de los costos, que lo hablaba recién Ezequiel, después viene todo lo que es la estructura, que nosotros disponemos con unas siglas, ¿sí? De qué es lo que está incluido y qué es lo que está excluido dentro del flete marítimo. ¿A qué me refiero? Nosotros en una operación de carga tenemos por un lado la carga, ¿sí? Que por lo general se la identifica con la letra I de in. La descarga, out, ¿sí? Después tenemos la estiva, stowed. Y después lo que le llamamos el asentamiento, el trimit, que sería lo que sería acomodar la carga a bordo. Por lo general, dentro del flete marítimo, estos gastos suelen estar incluidos, digamos, todas estas operaciones suelen normalmente estar incluidas dentro del precio final, ¿sí? Pero hay unas siglas que se utilizan, de cual van a ser unos cuantos, creo que ejercicios prácticos de esto, que están relacionadas con qué se incluye y qué no se incluye. Yo no sé si tenés, Filmina, de esto de los famosos... No, de esto no tenemos, César, de los términos que puedan producirse en la carga, en la descarga, en la estiva. Sí. Bueno, se los comento. Por ejemplo, si nosotros tenemos un flete, ¿sí? En condiciones FIO, FYO, ¿sí? Lo que quiere decir, la F es de free, quiere decir que la carga, tanto la carga como la descarga, no están incluidas en el valor del flete. Atenti porque esto a la hora de costear es importante, ¿sí? Un flete en condición FIO no tiene incluido el gasto correspondiente a la carga y a la descarga de esa mercadería de medio de transporte. El otro término, por ejemplo, es filo, F y latina LO. La F siempre es free. En este caso, en una condición filo, la carga, ¿sí?, está excluida, pero la descarga forma parte del valor del flete. ¿Qué quiere decir con esto? Que en una condición filo, lo que nosotros tendríamos que estar abonando como extra, ¿sí?, es la carga, no la descarga. Y la última, una condición LIFO, LIFO, ¿sí? Tanto la carga como la descarga, perdón, la carga está incluida, digamos que la carga no habría que abonarla como un adicional porque forma parte de la composición del flete, y la descarga no. Es decir que tenemos 3 condiciones, FIO, FILO y LIFO. No sé si vamos a llegar a hacer, en esta modalidad, no sé si vamos a hacer ejercicios de costos de flete marítimo. El año pasado lo pudimos hacer, pero este año no sé si nos van a dar los tiempos. Tenemos que ver cómo nos dan los tiempos, cómo surgen. Y ojo que estos términos son términos que muchos los importadores, los exportadores no tienen en cuenta mismo al momento de la negociación. Y por ejemplo, cuando me sucedió trabajar en una empresa importadora, en su oportunidad y operábamos con aduanas del interior, a veces no se tenían en consideración este tipo de términos para el momento de la contratación y los gastos incurridos, porque también recuerden que siempre va a partir, todo lo que sea gastos van a estar incurridos en relación a la tarifa de su carga.
Entonces, son montos elevados, muy caros. Cuando ustedes estén importando van a ser costos en pesos en las aduanas del interior. Hoy actualmente desconozco, me parece si eh, en otras terminales de Buenos Aires son en dólares y lo mismo sucede en destino. Entonces, ojo con esto, con estos términos que no se los tiene en cuenta porque no son de gran renombre o no están de moda, pero que van a estar incluidos en la cotización del flete y que después pueden incurrir en gastos adicionales que no están incluidos en un costo, en un presupuesto, en un cash flow logístico. O que se lo cobren 2 veces. Exactamente, por la O en falta un de conocimiento te lo incluyen por duplicado. en un término Incoterm C que lo incluyan 2 veces. Y por lo general, cuando no están incluidos, son los famosos costos ocultos, ¿no? O Sí, costos fantasmas, que después desdibujan cualquier operación. exactamente. Muchas gracias, César. Bueno, Ahora bien, también vamos a tener lo que es l- las tarifas para el transporte aéreo. Entonces, para el transporte aéreo la relación va a ser de 1 kilo, 6.000 centímetros cúbicos y también se va a aplicar el mayor valor según peso volumen. A diferencia con el marítimo, acá en el transporte aéreo tenemos una clasificación de tarifas estándar que hay por tarifas generales, de clase, de carga específica, gubernamentales, de carga unitarizada. Por ejemplo, para la carga general tenemos cargo mínimo, un normal para menores de carga de menor 45 kilogramos, por de cantidad, cuando superen los 45 kilogramos, en caso de que tengamos que hacer una comparación por volumen y peso, se va a tomar la mayor, de clase de acuerdo por aumento o reducción, de carga específica, gubernamental y carga unitarizada. Con respecto al transporte aéreo, como teníamos los buques, tuvimos el tema del documento que representa la carga marítima, para el transporte aéreo tenemos lo que denominamos el documento de transporte va a ser la guía aérea o la Airway Bill, que es las siglas AWB larga, que nos va a permitir justificar que la mercadería se entregó al medio de transporte. A diferencia del BL, por ejemplo, la guía aérea es emitida en 3 originales más 9 copias, y en los casos de que ustedes cuenten con mercadería peligrosa, que la carga sea peligrosa, van a tener que contar con un documento adicional, cual se va a denominar la declaración de mercaderías peligrosas, que va a estar redactado por quien va a expedir la carga. Ahora bien, también existe para el transporte aéreo lo que ustedes conocen, más de uno lo ha puesto en práctica seguramente, lo que es el transporte puerta a puerta. O sea, este transporte puerta a puerta es el que denominamos courier, que nos va a permitir para cuando ustedes hacen alguna compra en el exterior de ropa, de indumentaria, algún producto informático, y para envío de correspondencia que usan las compañías, etcétera, o pequeños volúmenes, paquetes de mercadería. Tenemos el transporte terrestre. El transporte terrestre se encuentra dividido en dos y tenemos el ferroviario y el carretero. Por parte del ferroviario, es uno de lo que actualmente en los años 90 hacia adelante se ha ido, eh, para decir, retrocediendo, involucionando a comparación con el medio de transporte terrestre. Acá es donde vamos a ver cómo no se cumple la regla de infraestructura, transporte y organización, dado que no se le ha dado la inversión necesaria al transporte ferroviario. Como ustedes sabrán o si han viajado por el interior, los accesos de las redes ferroviarias dejan mucho que desear, y bueno, eso es un claro ejemplo de cómo no se cumplen los pilares y por qué se encuentra en ese estado el transporte
ferroviario y se ha cargado la evolución del transporte carretero por vía por camión, ha generado que se haya generado la no diversificación del transporte. Sobre todo para el transporte ferroviario, la sugerencia y la conveniencia es para la carga a granel. Se utiliza, ahora en los últimos años se ha ido incrementando un poquitito, pero no mucho, lo que es la actividad ferroviaria. Y por eso es que se necesita contar con una infraestructura importante y adecuada, pero bueno, es costosa también. Sí, El documento que va a ser... Sí, sí, como no, si me Bernardo, permitís. desde ya. Ahí para lo que es ferroviario, tres datos. Hace un tiempito me habían pasado más o menos que la inversión de kilómetros de vía era $1 millón para poder realizar el kilómetro de vía. Y básicamente hay varios estudios hechos en Argentina que quieren migrar a la forma de explotación europea. Básicamente lo que pasa en Argentina es que el operador de la línea es el que realiza el mantenimiento de la línea ferroviaria, es el que realiza el mantenimiento y tiene a su cargo la gestión de la infraestructura, o sea, de las vías. Cuando en Europa lo tenés diversificado y tenés empresas que se encargan del mantenimiento y la explotación de las vías, y sobre esas mismas vías, que acá en Argentina tiene exclusividad, solo paso una línea, pueden pasar diferentes tipos de líneas con diferentes tipos de servicios, ya sea pasajero, carga o demás. Eso es como un dato, y sí el otro, que en los últimos años se incrementó mucho, ahora cayó, pero se había incrementado mucho el transporte ferroviario desde Bahía Blanca, por el puerto de Bahía Blanca, hacia la zona de Neuquén, en Vaca Muerta. Y ahora, bueno, con el precio del petróleo, y a esto iba, que es el último dato que te paso, hoy por hoy los contratos de negociación y el valor futuro del petróleo es negativo. O sea, ¿qué significa eso? Que se está previendo que a 6 meses u 8 meses las empresas petroleras van a tener que pagar para que se lleven el petróleo. Eso está generando una disrupción y que todavía no se trasladó a lo derivado, o sea, nafta, en fuel oil y al combustible que utilizan los buques, pero sí se está viendo que evidentemente un cambio o un impacto va a generar justamente lo que mencionabas de la tarifa, porque un gran componente de las tarifas es el combustible, tanto en aéreo como marítimo como terrestre. Y hoy por hoy el precio del petróleo, si bien está muy bajo, pero el precio futuro es negativo. Y es una situación totalmente nueva, novedosa para el mundo. Exactamente, que bueno, el impacto, hay que ver cuál va a ser el impacto y las medidas que se tomarán al respecto, sobre todo las grandes petroleras, cómo piensan salir de este inconveniente, ¿no? ¿Correcto? Gracias, Bernardo, por el aporte tuyo y bueno, como vieron, creemos que con lo que se necesita de inversión por kilómetro de vía, el transporte ferroviario seguramente va a seguir con las necesidades y las urgencias que hoy en día actualmente nuestro país y por varios años más va a estar en un cuarto plano. El documento que representa el transporte ferroviario es la Carta de Porte Ferroviaria, es un documento transferible que me va a permitir como la prueba de carga, que realmente se cargó la mercadería al tren, y me va a dar la titularidad sobre la mercadería en sí. Después, en relación al medio de transporte carretero, solo que el documento es la carta de porte, pero en este caso carretero. Es un documento negociable que puede emitirse al portador o a la orden, dentro de lo que es la región del Mercosur, entre los países entre Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina.
el transporte de carga va a tener que gestionar el denominado MIC-DTA, que es el Manifiesto Internacional de Carga y Declaración de Tránsito. Esto le va a permitir que solo el control aduanero en origen y en destino, con esta documentación, en este tránsito, y va a evitar los controles intermedios que se pueden realizar en distintos pasos fronterizos. Y así evitando esos controles, siempre y cuando no sea denunciado por algún hecho ilícito en particular, el cual se va a tener que detener. Otro tipo de transporte que no se encuentra dentro de las filminas es el transporte multimodal. No sé si han oído al respecto o leído en algún medio, en algún diario. Hay una diferencia en lo que es el transporte multimodal con el transporte intermodal. O sea, el transporte multimodal es cuando existe una combinación de distintos, más de dos medios de transporte, en el cual se va a representar solamente con un documento y va a estar representado por un solo operador, que va a ser el OTM, que es el operador de transporte multimodal, y va a ser quien va a responder y se va a hacer responsable desde origen hasta destino. La diferencia que existe entre el transporte multimodal con el intermodal es que, por ejemplo, en intermodal, cada transporte, por cada transportista, por cada medio, va a tener que emitir va a existir un documento a la vez. Por ejemplo, tenemos un transporte ferroviario con un transporte carretero, se van a emitir dos documentos cuya responsabilidad va a ser de cada transportista. O sea, cada documento son individuales, a diferencia del multimodal. ¿Quedó claro quizás la diferencia entre transporte multimodal e intermodal? En uno se emite un solo documento, el cual va a existir un solo operador, que va a ser el OTM, y en el intermodal va a haber varios documentos por cada transporte. Para ir finalizando, disculpen, porque se me había pasado una de las filminas. Acá vamos a encontrar la comparación entre lo que se denomina en la logística comercial global el círculo vicioso y el círculo virtuoso, con las características que tiene cada uno de estos procesos de logística comercial global. La diferencia entre una del círculo virtuoso al círculo vicioso, el círculo vicioso se trata más de lo que funciona en la logística tradicional, lo que conocemos como logística tradicional. En cambio, el círculo virtuoso hace mención a lo que es la logística al servicio de los requerimientos del cliente y la satisfacción del mismo. Está enfocada en poder satisfacer el pedido de su cliente y poder cumplir con los requerimientos del mismo. La estrategia logística a aplicar va a ser poder maximizar las ventajas comparativas del macro geoentorno y poder minimizar el impacto de las desventajas competitivas del microentorno operativo. Cuando hablamos de la meta de la logística comercial global, fijémonos cuál va a ser llegar al cliente causando el mínimo impacto ambiental, los bienes acordados, en la cantidad requerida al lugar convenido con el menor costo total y en el tiempo estipulado, para así satisfacer las necesidades del consumidor en el mercado objetivo, justo a tiempo y con calidad total. Fíjense, estamos cerrando lo que es el tema de transporte como meta de logística, como hemos comenzado la clase con la regla de oro de la distribución final logística internacional. Es por eso que si el plan no funciona, cambia el plan, pero no cambies la meta. Siempre, como dijo Bernardo en su momento,
teniendo en cuenta de poder satisfacer las necesidades del cliente y poder cumplir con sus requerimientos, siempre y cuando partiendo de nuestro producto y nuestros objetivos. Ustedes en su filmina, en su material bibliográfico también cuentan con lo que tiene que ver con los distintos tipos de carga, la carga general, la carga granel, cuando es carga suelta, características de los envases, los embalajes y etiquetas. Le pedimos que como es claro, conciso y preciso lo que describe la bibliografía del módulo, creemos conveniente que lo lean oportunamente para poder realizar el trabajo práctico y lo que tienen que tener en cuenta esta relación de envase, embalaje y etiqueta y y las marcas logísticas, la importancia que tienen esas características y por qué es importante que un producto se encuentre envasado correctamente, con su etiqueta correspondiente de acuerdo a las normativas, legislaciones tanto para la salida del producto como para el ingreso al mercado meta, como así también el embalaje correcto y adecuado al tipo de producto específico, con sus marcas logísticas para el transporte de acuerdo al medio que ustedes seleccionen para el trabajo práctico, como así también qué tipo de equipos auxiliares van a utilizar para el transporte de la carga, si va a ser vía marítima, si va a ser aéreo, el tema de los pallets, carga suelta o vía consolidada, vía contenedores. Chicos, César, Bernardo, que quieran realizar alguna aporte adicional. Si les parece, chicos, ¿alguna duda en particular? Los alumnos han estado eh, muy, muy tímidos, no sé si será el tiempo, cada vez que pasen los días de cuarentena, quizás están ocupados con otras asignaturas también, enfocados, pero bueno, lo que nos parece importante a nosotros es que ustedes participen, que se saquen sus dudas, que nos escriban, focalicen las inquietudes a través del aula virtual, todo lo que crean conveniente y necesario en relación al trabajo práctico también, que nos escriban y para aclarar las dudas y orientarlos en su producto y el trabajo en grupo. César, Bernardo, ¿quieren aportar algo más? Ezequiel, ¿te hago una consulta? Sí, Juan. Sí, mira, con respecto a la clase pasada, que tuvimos dificultades con el internet, ¿esa clase se dio el viernes como para poder verla? Una repetición, digamos. Sí, se dio el viernes, está la grabación también del primer curso. Pues vamos a evaluar con Ana y con Patricia para ver si podemos subir alguna de las clases para que les quede, estuvimos enfocados con unas cuestiones personales, pero para que les quede el material tratado en clase tanto de los viernes o el curso del primer curso. Yo porque, perdón que te Desde interrumpa, ya que en el campus están subidas las dos primeras clases, la tercera no. Por eso te preguntaba. no, por eso mismo, en breve vamos a estar evaluando si subimos la clase el viernes o la grabación del lunes para soporte para ustedes. Perfecto, genial, muchas gracias. No, por nada. En relación a la clase de hoy, ¿alguna duda? Desde ya que duda particular en función de lo que aquellos que pudieron leer algo previamente, pero seguramente van a surgir las dudas para la próxima clase. Para finalizar el módulo, la clase que viene vamos a ver lo que es carga peligrosa con el tema seguros, seguro en transporte marítimo, o sea, para ir cumplimentando con lo tratado en el día de hoy.
Así que le damos muchas gracias a César y a Bernardo por haber participado y colaborado con la clase de hoy. No tuvimos ningún imprevisto, inconveniente de que se me haya cortado internet, así que agradezco también que funcionó todo correctamente. Si no tienen ninguna duda, consulta al respecto, en general, vamos a ir cerrando la clase de hoy. Bueno, chicos, que tengan buenas noches y nos estamos encontrando la semana que viene. Gracias por su participación. Buenas noches. Buenas noches, chicos.